Eduardo Arana. Decanos de las universidades, representantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, de los gremios empresariales, directores de centros de estudios, señores abogados, funcionarios de los diversos ministerios que nos acompañan, damas y caballeros. Una de las razones por las cuales estamos el día de aquí, y la voy a explicar luego, es por qué el Ministerio de Justicia tendría que estar colaborando o trabajando conjuntamente con el CAEN en una maestría y por qué tendríamos nosotros que, además de ello, integrarnos en el desarrollo de la temática y de la currícula que esta maestría el día de hoy se va a iniciar. Voy a intentar darle una respuesta para que podamos entender la razón del por qué estamos el día de hoy aquí y por qué el Estado tiene un papel importante, pero además la clase política nacional, los empresarios y la academia. Hace muchos años, Antonio Gramsci, cuando estudiaba el Risorgimento, de la que habían empezado Mazzini y Garibaldi, que dicho sea de paso, para los que conocen, Garibaldi fue peruano también en alguna época, un gran orgullo, señalaba por qué la revolución, el Risorgimento italiano no había tenido el aporte que él hubiese querido. Él la denominó la revolución pasiva. Oye, él decía, ¿por qué? Porque el campesinado no tenía conocimiento de lo que hacía, sino que seguía los postulados de algunos líderes. Gramsci, estando en prisión, escribe unos cuadernos de la cárcel y examina que el gran problema que él decía, para que una revolución funcione, tiene dos mecanismos, decía. Uno, por la fuerza, se obliga a los demás, y los demás, decía, van a obedecer, sin saber lo que están haciendo. Y la otra, decía, es aquel el que hace la revolución, el que está convencido de ella. Entonces, él desarrolla una tesis que la revolución, porque además él era marxista, tenía que darle a los marxistas algo que no lo tenían inicialmente: ideología. Entonces, él esboza la tesis del hegemón, la tesis de la hegemonía, que consistía en dotarle de ideología a las masas para que estén convencidas de que la revolución tenía un sentido. Qué importante Gramsci en su época. Y decía, tenemos que invadir la cultura, tenemos que intersectoriar la religión, tenemos que estar en la educación, tenemos que tener clase política que crea en eso. Miren sus palabras, estamos hablando de 1910 en aquel entonces. Para 1929 el crack nos da otra lección cuando se produce ese famoso crack, genera un quiebre en la economía y la famosa intersección de las ideas entre Hayek y Keynes. ¿Se acuerdan ustedes? Uno, el Estado debe intervenir, el Estado no debe intervenir. Pero dejan de lado ambos el papel social. Pero no es sino hasta que a principios de 1960 un nuevo ideólogo francés de la escuela francesa estructuralista esbozaba estas dos ideas entre la economía de laissez-faire y de laissez-passer y de la posición de Gramsci, y decía, a ver un ratito, los marxistas nos hemos equivocado, decía. Nosotros hemos obligado a creer que el problema es una lucha de clases entre los de arriba y los de abajo, y nada más alejado de la realidad. Tenemos que darle un nuevo sentido al marxismo, decía él. ¿Y cuál es ese? Recuperando la posición de Gramsci, tenemos que entrar nuevamente en las mentes de las personas, decía. Y fue él el que desarrolla esta nueva tesis que se incorpora como el nuevo marxismo en el mundo y que además, para los que recuerdan, en 1968 genera esta famosa segunda revolución francesa ideológica. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes? Esa famosa de los jóvenes de 1968, que además dejó una frase muy importante, que cuando en París se estornuda, en Europa da gripe, decía, ¿no? En Europa empieza la gripe. ¿Cómo se recibió esto aquí en nuestro país? Esto generó entonces que, lejos de entender el papel que el Estado tenía, algunos ideólogos de estas izquierdas en su momento desarrollaron la tesis de que para lograr el poder tenían que lograr entrar a las mentes de las personas, y empezaron
a cultivar estas pequeñas semillas en la educación, en los partidos, y efectivamente crearon una nueva visión que todavía no era muy importante, hasta que luego se fue incorporando como parte de esta visión en el mundo. Lamentablemente, esta fue una corriente que tuvo una posición muy importante y es una posición válida, porque es una posición ideológica, y empezamos a creer nosotros en el Estado y la academia también, que el conocimiento tenía que no estar aparejado de ideología, porque el conocimiento tenía que ser, decíamos los maestros, y yo soy profesor universitario, tenemos que darle a nuestros alumnos la posibilidad de que conozcan, pero lejos de las ideologías, y que cada uno en su ser interno desarrolle lo que corresponda o que quiera y esboce la posición ideológica que le parezca. Y cometimos un gran error, porque la democracia tiene su ideología y hay que defenderla. Y dejamos que el concepto de defensa de la patria sea un atributo solamente de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y los empresarios, la academia, el gobierno, el Estado, se puso al margen creyendo que esa era una tarea solo de la Fuerza Armada. Cuando lo que habíamos hecho es dejar en manos de estos que creían que la ideología debía estar en manos de quienes educan. Y por eso que tenemos ahora universidades que predican conocimiento con ideología. Y sin embargo teníamos también en nuestro mercado quienes predicamos conocimiento sin ideología. ¿Y cuál era el propósito de la ideología? Para nosotros, mantener la democracia, respetar la Constitución, creer en que podemos tener un gobierno que pueda enfrentar válidamente los avatares que existen frente a los enemigos públicos, frente a la criminalidad, frente a los que atentan contra la democracia. De alguna manera pretendo explicar rápidamente por qué el Estado llegó a una posición en la que dejamos de tener ideología. Y la ideología no significa y nunca significó darle un cariz político al conocimiento, sino por el contrario, significaba dotarle al conocimiento de la posibilidad de entender que el conocimiento va aparejado de un concepto que significa es validar la democracia, validar la Constitución, validar los derechos. Y lo que es peor, dejamos que otros hagan un catálogo de derechos y dijeran que algunos no los tienen y algunos sí los tienen. Por eso que vimos durante mucho tiempo que nuestras Fuerzas Armadas tuvieron que estar perseguidas porque en ese catálogo las Fuerzas Armadas eran los que violaban los derechos. Y nada más alejado de la realidad, cuando la retórica y la narrativa era ellos defendían la patria, ellos defienden la democracia, ellos defienden el Perú. Y no fuimos gratos con ellos. Dejamos que esa ideología también invada los canales de la Fiscalía y la Justicia. Y dejamos que ellos fueran los que determinaran cuál era el valor que teníamos que agregarle a lo que teníamos que entender con democracia. ¿Y por qué? Porque nosotros durante muchos años, académicos, empresarios, gobernantes, dijimos el conocimiento debe ser un conocimiento neutral. De ninguna manera, señores. Por eso, con la señora presidenta, con el ministro de Educación, con el ministro de Trabajo, con el ministro de Defensa, dijimos, tenemos en este gobierno que decirle a nuestro pueblo que la democracia no es solamente una obligación democrática, es una ideología, es algo que tenemos que sentir y es algo que si no lo sentimos no lo vamos a defender. Para eso dijimos, tenemos que prodigarle a cada uno de nuestros ciudadanos, escolares, jóvenes, y decirles que lo que han escuchado sobre derechos humanos es algo diferente a lo que el Estado debe proteger. Y le dijimos, ahora tienen que tener la versión del Estado y la ideología del Estado, que significa lo que es válido y correcto y lo que representa en nuestro país el respeto a los derechos humanos, el valor de lo que significa la democracia, lo que significa defender la Constitución y el valor de nuestra Fuerza Armada y de nuestra Policía Nacional. Entonces dijimos, nuestro propósito es transformar también, dentro de la retórica de Gramsci y de Althusser, con esta ideología, que esas mismas armas que están y que la utilizan nuestros enemigos, nosotros las vamos a usar válidamente en democracia.
enseñarles en democracia cómo defenderla, enseñarles en democracia cómo defender la Constitución y aplicarla correctamente y cómo ser nosotros voceros, porque ese también fue otro de los problemas. El problema fue que al final no teníamos voceros que defendieran el Estado constitucional y de derecho. ¿Por qué? Porque éramos asépticos a creer que teníamos que tener una posición neutral frente a los problemas del país. Y eso no es cierto. Porque mientras todos los días atacan nuestra democracia, nosotros como ciudadanos, empresarios, gobernantes, docentes universitarios, tenemos que hacer una lucha constante y frontal para defenderla. No podemos permanecer impávidos. Lo que decía Bolívar, no puede haber una patria boba que acepte que los enemigos de la patria se diviertan mientras nosotros permanecemos y viendo cómo destruyen nuestro país. Esa es la razón de ser y ese es el compromiso. Por eso los invito el día de hoy a reforzar este esfuerzo que desde el gobierno iniciamos el día de hoy y que iniciamos también con el año académico, porque queremos, primero, que revaloricemos el concepto de justicia, que revaloricemos el concepto de democracia, que revaloricemos en su verdadera dimensión lo que significa la Constitución. Eso nos hará libres. Nos decían muchos, el conocimiento es importante, pero el conocimiento sin ideología no es válido. Y quiero terminar mis palabras solamente con una frase que la mencionaba Edmund Burke. Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos, los que estamos aquí, no hagamos nada. Es nuestro reto, ese es nuestro desafío, pero también es nuestro compromiso. Muchísimas gracias. Muy bien, ha sido el discurso del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien además daba una cátedra sobre democracia y Estado de Derecho, algunos de los temas que se van a abordar en el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Este es un espacio clave para la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Durante este año se espera diversas actividades académicas como capacitaciones, talleres, seminarios, todos dirigidos a diversos públicos, entre ellos funcionarios públicos y público en general. Vamos a escuchar el discurso de la presidenta Dina Boluarte. Uno de ustedes, señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, señores ministros de Estado, señora jueza de la Corte Penal Internacional, señora directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, señor director general del Centro de Altos Estudios Nacionales, señoras y señores rectores de las diversas universidades, distinguidas altas autoridades políticas, civiles, educativas y militares, señoras y señores representantes de los gremios empresariales, directores de centros, estudios y abogados, señoras y señores funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señoras y señores. Hoy marcamos una nueva etapa en la educación superior de nuestro país con el lanzamiento de la Maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos, un programa de posgrado desarrollado por primera vez en conjunto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Centro de Altos Estudios Nacionales, conocido como el CAEN. Esta iniciativa no solo responde a una necesidad académica, sino también representa un paso firme en la consolidación de un Estado fuerte, garante del orden, la justicia y la libertad. Esta maestría es un compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la soberanía nacional y los principios de la democracia. No formamos burócratas ni activistas extremistas, formamos líderes con pensamiento crítico, arraigados en valores de libertad, responsabilidad individual y respeto por las instituciones tutelares. En un mundo donde la democracia es constantemente atacada por ideologías colectivistas y estatistas que buscan debilitar las bases de la sociedad,
Nuestro deber es preparar ciudadanos con la capacidad y el coraje de defenderla. Paralelamente, hoy inauguramos también el año académico 2025 del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, una institución que constituye el bastión de la formación jurídica y política basada en la verdad, la justicia y la libertad. Durante este año, el centro desarrollará programas especializados, talleres y foros académicos que impactarán en la capacitación de funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y ciudadanos comprometidos con el futuro del país. No podemos permitir que el discurso de los derechos humanos sea utilizado como un arma ideológica para socavar la autoridad del Estado y deslegitimar el principio del orden. No podemos permitir que los derechos humanos sean privilegio de los criminales mientras nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas eran abandonadas a su suerte. Es así que muchas ONGs financiadas con dineros que provenían del mundo internacional priorizaban los derechos de aquellos criminales. En muchos países hemos visto cómo este concepto ha sido tergiversado para justificar agendas que erosionan la seguridad, desestabilizan las democracias y debilitan la soberanía de las naciones. Aquí nuestra visión es clara. Los derechos humanos deben proteger la libertad individual, el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica, sin que sean excusa para el caos o la impunidad. Es por esto que el Ministerio de Justicia y el Centro de Altos Estudios Nacionales han unido esfuerzos para que esta maestría sea una trinchera de formación para quienes defienden la patria, la ley y la libertad sin ideologías violentistas. Queremos egresados que entiendan que la democracia no es un regalo ni una simple estructura electoral, sino una conquista que debe ser protegida con conocimiento, convicción y determinación. Nuestro país necesita servidores públicos con carácter, ciudadanos con sentido del deber y líderes que comprendan que el progreso solo es posible en un entorno de seguridad, estabilidad institucional y respeto a las normas. Ese es nuestro objetivo y nuestro legado para las próximas generaciones, porque seguimos enfocados en nuestro objetivo, dejar un país en crecimiento, un país en desarrollo e inclusivo. Desde el Gobierno convoco a todos los peruanos, desde las fuerzas políticas hasta cada ciudadano que sueña con un país mejor, a unirnos con esperanza y compromiso. Construyamos juntos un Perú sin odios ni egoísmos, donde el progreso y la justicia social sean nuestro camino. El Perú nos necesita unidos, pero sobre todo nos necesita unidos trabajar de manera transparente y sin corrupción. Muchas gracias.